conmigo al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, estaremos basando nuestra enseñanza, pero tenemos alguna escritura central que está basada en el versículo 40 al 42. Continuamos con nuestra serie, mis amados hermanos, mis amados oyentes, con la serie que le hemos titulado Principios Bíblicos para un Diario Vivir. Y todos estos principios son extraídos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra durante su ministerio terrenal. Sus vivencias quedaron plasmadas, quedaron registradas para que nosotros pudiésemos igualmente meditar en ellos, en ellas, y nosotros nutrir nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra confianza en el Señor. Y el día de hoy voy a tomar la oportunidad de llevar el tema el poder del toque. Es muy esencial cuando nosotros visualizamos el principio bíblico de la importancia del toque, de saber que no estamos solos. No sé si a usted le ha acontecido, ha pasado, que en ciertas circunstancias difíciles, más que palabras, un abrazo, un apretón de manos es suficiente para traer consuelo, seguridad y confianza en cualquier adversidad. Cuando usted se siente solo y viene alguien y le abraza, es algo importante e impactante en nuestras vidas. Así que abre la escritura en Marcos capítulo 1. Versículo 40 al 42, lo voy a estar leyendo, probablemente tengan también la escritura en la pantalla, pero abra la Biblia y déjela ahí porque vamos a estar leyendo algunos versículos, igualmente en lo que se refiere a todo el capítulo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, del versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y aquel quedó limpio. Padre Dios, el día de hoy estamos aquí para exponer tu palabra. Permite que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a todo nuestro ser. Que sea tu palabra, Señor, afirmando, confirmando, y que sea tu palabra igualmente desafiándonos a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, mis amados oyentes, para que nosotros podamos tener una claridad teológica, doctrinal, de lo que nosotros acabamos de leer, es necesario que cada uno de nosotros tengamos una comprensión amplia del contexto de esta narrativa bíblica e histórica. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había sucedido? ¿Qué había realizado el Señor Jesucristo? Mire, si usted está apuntando, tome notas, porque es muy importante que usted tenga una similitud más profunda de esta enseñanza escritura. Si nosotros pusimos atención a nuestra lectura central, vimos ciertos personajes. Uno de ellos es el Señor Jesús y el otro una persona leprosa. Cuando nosotros entendemos y podemos ampliar y profundizar en la contextualización, la lepra, mis amados hermanos, nosotros podemos ver en todo su contexto que el Señor Jesús no simplemente trajo sanidad a aquellos que se rodeaban con él o hacia él, sino que el Señor Jesús siempre tenía intenciones de caminar por ciertos lugares estratégicos, porque tenía un propósito de revelar el reino de los cielos y tener una manifestación del poder del reino de los cielos. Así que en los versículos, mire, vamos a ver una contextualización de lo que estaba sucediendo. En los versículos anteriores, mis amados hermanos, nosotros podemos observar donde el Señor Jesús expulsa a demonios de un hombre en una sinagoga, igualmente procediendo a sanar físicamente la suegra de Pedro. Entre comillas, alguien dijo:
¿Sabes por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó a la suegra. Pero eso no es bíblico. Mire, en los versos anteriores observamos, mire, vaya conmigo en el versículo 21, vaya ahí en el versículo 21. Esto es la contextualización y yo quiero que usted vea esta contextualización. Dice el escritor Juan Marcos, dice, y entraron en Capernaum los días de reposo, y entrando en la sinagoga Jesús enseñaba. Yo quiero que usted esté armando este cuadro. Imagínense a Jesús entrando a Capernaum y entra a una sinagoga y él estaba enseñando, y dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como la gente religiosa. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, mire la escena, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, qué interesante, qué panorama tan tremendo. El Señor Jesús enseñando, pero Satanás reconoce quién es Jesús y reconoce la deidad de Jesús. Interesante, aún el enemigo conoce a Jesús, pero no se somete a la autoridad de Jesús. Pelea en contra de la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también esta escritura nos enseña que los demonios y los espíritus inmundos, los espíritus caídos, saben cuál ha sido su condenación. Y ellos decían, no es nuestro tiempo, no ha llegado nuestro tiempo, ¿qué tienes contra nosotros? Y hay una declaración también sumamente poderosa que le dice, sé quién eres. Eres, ¿qué dice? El Santo de Dios. Qué declaración más profunda. Los demonios creen también y conocen del poder de Jesucristo. ¿Y quién es Él? En la deidad, en la humanidad, el Señor Jesús igualmente confrontó a estos espíritus inmundos. Pero mire, se pone más interesante. Y el espíritu inmundo, versículo 23, sacudiéndolo con violencia, regreso al 25, eres el Santo de Dios, cuando hace la declaración. 25 dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. La autoridad de Jesús. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aún los espíritus malos obedecen la voz del Señor Jesús. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda y aún los espíritus inmundos le obedecen. Y muy pronto, por lógico, dice, se difundió su fama por todas las provincias alrededor de Galilea. Pero no solamente sucedió eso. Dice el 29, y al salir de la sinagoga, vino todo este suceso, este acontecimiento, y el Señor Jesús sale como un guerrero, como un triunfador. Dice, y sale de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, como si el Señor Jesús no conociese quién era la suegra de Pedro, ¿verdad? El Señor conoce todo de nosotros. ¿Cuánto pueden decir, Señor, gracias? Él conoce todo de nosotros. Pero los discípulos empezaron a hablarle de la suegra de Pedro. Mira, siempre que venimos aquí, la suegra de Pedro prepara lo mejor para que nosotros podamos comer, disfrutar. Siempre que llegamos aquí cansados, ella siempre tiene agua para lavarnos los pies. Me imagino yo que ellos empezaron a hablar muy buenas cosas de la suegra de Pedro. Y el Señor Jesús estaba oyendo. Entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. ¿Qué fue lo que hizo? La tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. No simplemente reprende al demonio, expulsa al demonio de la vida de esta persona,
También trae sanidad a la suegra de Pedro, pero ahora se pone más interesante porque en el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba el Señor Jesús. ¿Recuerdan aquella ocasión que estudiamos? Que el Señor Jesús siempre oraba y estaba al pendiente de orar. Miren, mis amados hermanos, esto es muy importante. No lo tengo en mis notas, pero es muy importante que cada uno de nosotros visualicemos esta gran verdad. Antes de realizar cualquier obra para el reino de los cielos, es necesario que usted ore. Antes de realizar cualquier actividad en su día, es necesario orar. Antes de tomar cualquier decisión en el día, la necesidad de orar siempre. Y aquí nos da alguna manera de cómo nosotros podemos hacerlo, ¿no? Unas indicaciones. Muy de mañana, siendo hoy muy oscuro, salió a un lugar desierto y allí oraba. Si usted va a dedicar este tiempo a orar, deje su teléfono lejecitos, apagaditos, su teléfono, todo lo que lo va a interrumpir, dice allá a solas, donde usted pueda tener una comunión con el Señor. Puede ser 5 minutos, puede ser 10 minutos, 30 minutos, puede ser una hora, pero que sea una hora donde usted siempre esté en conexión directa con el Señor Jesucristo. Y dice más adelante, y le buscó Simón y los que con él estaban. Se les perdió el Señor Jesús a los discípulos. Se levantó de temprano. ¿A dónde se fue el Señor Jesús? Y lo buscaron, y hallándole le dijeron, todos te buscan, Señor Jesús, todos están preocupados por ti, ¿dónde estás? Y vamos a ver lo que esta preocupación de saber dónde estaba Jesús no era una preocupación genuina. Todos querían estar al lado de Jesús y cerca de Jesús por todas las obras y manifestaciones que Él hacía a favor de la gente. Y dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan, y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba Él en las sinagogas y ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y luego aquí es cuando entramos a nuestra enseñanza de la escritura central. Viene el leproso. Vino a él un leproso. ¿Pero por qué vino este leproso? Viendo ya este contexto, nosotros podemos visualizar que la fama del Señor Jesús llegó a los oídos de este leproso. Nosotros podemos ver, de acuerdo a lo que nosotros hemos entendido, que el leproso había escuchado del Señor Jesús, de su poder en contra de los demonios, traer libertad espiritual, traer libertad física, traer salud y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero este hombre se encontraba deshabilitado. ¿Por qué deshabilitado? Porque de acuerdo a la lepra en el tiempo antiguo, era una enfermedad, mis amados hermanos, mis amados oyentes, muy temible. Era muy temible por todas las personas. Si nosotros sufrimos del COVID, del aislamiento del COVID, esto no es nada comparado. Cuando no sabían qué estaba sucediendo, que decían, todos tienen que aislarse, el que tiene COVID enciérrenlo por allá y que nadie se acerque, y andábamos todos así, como gatitos espinados, ¿verdad? La lepra en el tiempo de Jesús era tan temida por todo lo que ella representaba. Se encuentra este hombre y reconoce su necesidad, pero también reconoce a aquel que puede traer una sanidad sobre su vida. Ha oído de él, ha escuchado de él, pero él no puede acercarse a él. ¿Por qué? Porque en el contexto de todas las personas, de acuerdo a Levítico 13, cuando Dios habla a Moisés y le da la ley acerca en relación a todas las personas que padecían esta enfermedad, una de las tendencias era primero aislarlos, y vamos a estar viendo en su contexto qué significaba la lepra. En primer lugar, ¿por qué era tan temible la lepra? Porque la lepra representaba contaminación, representaba impureza.
No simplemente contaminación, representaba impureza, representaba también dolor. Interesante que cuando a una persona tenía lepra, eran como llagas que empezaban a supurar y empezaban a manchar la piel. No solamente la piel, sino su ropa que ellos vestían. No solamente su ropa, sino que en los lugares donde ellos se sentaban quedaba igualmente contaminado. Entonces, para que la gente lo pudiera identificar quién tenía la lepra, tenían que rasgarse sus vestiduras, y por donde sea que ellos iban caminando, iban gritando: impuro, impuro, impuro. En otras palabras, aléjense de mí. Soy contagioso, soy contagiosa. La lepra, mis amados hermanos, no solamente traía dolor, dolencia, impureza, contaminación, sino que también desfiguraba. O sea, la identidad de la persona se iba perdiendo. La piel tenía la tendencia a desprenderse del cuerpo, los músculos a debilitarse, y gradualmente la persona con lepra iba perdiendo su carne. Imagínense esta persona con esta gran necesidad, pero había escuchado a Jesús, pero tiene lepra. Él no puede acercarse a Jesús porque Jesús siempre estaba rodeado de personas. Jesús nunca estuvo solo. Él se apartaba, intencionalmente buscaba soledad para buscar de su Padre, para ser guiado por el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús siempre estuvo rodeado de las personas. Y no simplemente la lepra, mis amados hermanos, producía contaminación, impureza. Y si lo vemos en los rituales espirituales de los judíos, con mayor razón. Se consideraban impuros, no solamente en relación a la sociedad, sino también en relación a Dios. Pero algo más doloroso, de ir perdiendo la imagen, de ir perdiendo su identidad, de ir debilitándose físicamente. Había un dolor más profundo, que era la separación, la segregación de la persona, la soledad. Estaban marginados a vivir en la soledad. No solamente sufría el dolor físico, también sufría el dolor emocional, el amor filial. Ya no había amigos, ya no había familia, ya no podía abrazar a aquellos que él amaba. Esa era la condición de este hombre. Inmundo, en dolor, y tal vez podía ver desde lejos a su amada esposa si estaba casado. Si era un joven leproso, podía ver a sus padres de lejos. Si tenía familia, podría ver de lejos a la familia. No simplemente producía la lepra un dolor físico, sino también producía un dolor interior en las personas. Y algo interesante que la Biblia habla en relación a la lepra es que la compara y la relaciona con el estado espiritual del hombre sin Cristo. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña en la condición de este hombre físicamente, pero también representa a cada una de las personas que viven sin Cristo. Las personas que viven sin Cristo han sido contaminadas, impuras. Toda su tendencia, como dice Romanos, es hacia el mal. Su identidad, su comunión con Dios el Padre se ha distorsionado por el pecado. Ha habido separación entre Dios, su creador, el Padre, en su creación. Esto representa igualmente, mis amados hermanos, la gran necesidad de la humanidad. Pero algo interesante, que así como este personaje leproso escuchó de Jesús, aún en este tiempo todo el mundo tiene el acceso a Jesús. Todos conocen de Jesús. Todos conocen la obra redentora que realizó Jesús. Pero vamos a ver más adelante que no reconocen su condición.
El leproso, mis amados hermanos, que vemos en la escritura, cuando oyó a Jesús, dice que él vino a él. Cuando nosotros vemos y entendemos esta gran verdad de nuestra necesidad de Cristo Jesús, de mi condición, si yo estoy consciente verdaderamente de mi condición, de mi necesidad, yo voy a tomar una iniciativa de ir a Jesús. Pero esto es lo interesante. Y así como en el tiempo antiguo, aún en el tiempo presente, cuando las personas tienen alguna necesidad y han buscado al médico, han recurrido al banco, han recurrido al mejor amigo y buscan todas las fuentes de ayuda que ellos pueden encontrar en este planeta Tierra y no encuentran solución, por último, vienen a Jesús. Y Dios en su infinito amor, en su bondad, responde, obra a favor del necesitado. Pero una vez el necesitado, viendo su hambre saciada, se olvida de él. Cuando nosotros visualizamos esta gran verdad, tenemos que tener una actitud como la que tuvo este hombre. ¿Cuál fue la actitud? Observemos y aprendamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a observar qué fue lo que hizo este hombre. Primero, él entendió su necesidad y vino, estuvo dispuesto a venir a Jesús. Pero esto es lo interesante. El versículo ahí nos dice que primero vino a él el leproso. Y no simplemente vino, sino que también dice, le rogaba. Era tanta su necesidad que rogaba. Yo no sé si usted se ha encontrado en alguna necesidad que ha rogado. Le voy a ser sincero, yo nunca me he encontrado y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero no sé si usted se ha encontrado en una necesidad que ruega esperando una respuesta favorable. Porque cuando usted ruega, usted está esperando que la respuesta sea favorable hacia usted. Usted no va a rogar y rogar para que sea una respuesta negativa. Entonces, ¿para qué ruego? Si nosotros vamos a rogarle al Señor es porque sabemos que Él va a responder positivamente a mi necesidad y a mi petición. Vino a él este leproso rogándole. Pero aquí viene la actitud del hombre. ¿Cuál fue su actitud? Dice, e hincada la rodilla. Está hablando de su postura de humildad y adoración. Reconoció a Jesús. ¿Quién era Jesús? Y él viene y no simplemente se acerca a Jesús y le demanda a Jesús, sino que él en una postura de adoración, de reconocimiento de la autoridad de Jesús, de su divinidad, de su poder, no simplemente reconoce a Jesús, sino que cuando lo reconoce, lo adora. Nosotros, mis amados hermanos, no podemos adorar a Jesús si nosotros no reconocemos y no nos humillamos delante de Jesús. Cuando nosotros venimos a nuestros servicios de adoración al Señor, más que son cantos aprendidos, música ensayada, pero el verdadero corazón de adoración es aquel corazón que vive humillado delante de Dios todo el tiempo. Nosotros estamos aquí los domingos, venimos y cantamos como dije al principio. Pero de nada sirve que nosotros cantemos aquí si nuestros días de la semana nosotros no vivimos humillados delante del Señor. Nuestra verdadera adoración no es aquí, mis amados hermanos. Nuestra verdadera adoración se encuentra todos los días en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el supermercado. Allí encontramos la verdadera adoración hacia Él. ¿Cuál fue la postura de este hombre leproso? Su postura fue humildad, reconocimiento y adoración. Él no había recibido aún su milagro, pero ya le estaba adorando. Si el Señor no nos cumple, el Señor no nos satisface, entonces Él no es digno de adoración. Cuando las cosas van mal, ¿cómo voy a glorificar al Señor si todo va mal? Así somos nosotros los humanos. Queremos sentirnos bien para adorar a Dios. Qué hermoso ejemplo nos da este leproso.
no había recibido su sanidad y él ya estaba adorando al Señor. Sería bueno que cada uno de nosotros, antes de venir y presentar nuestra necesidad, nuestra petición al Señor, empecemos a adorarlo. Empecemos a reconocer su grandeza. ¿Por qué lo hizo él? Segundo punto, porque él tenía la conciencia de la condición que él tenía, sin esperanza, solamente esperar la muerte. Eso es lo que él esperaba. Él conoció su condición, pero aún conociendo su condición, se humilló al Señor y le adoró, sabiendo que él era su única esperanza. Esa fue la iniciativa de este hombre leproso. Y gloria a Dios que cada vez que nosotros nos acercamos, el Señor también tiene una reacción a nuestro acercamiento hacia Él. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor responde a nuestra necesidad. El Señor responde a nuestras acciones. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Si nosotros vemos más adelante, dice de la siguiente manera. Él le pide y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Wow, qué enseñanza. Él no dice: esto es lo que yo quiero. Yo sé que lo anhelaba, y usted sabe, y yo al leer esta escritura sabemos que él anhelaba eso. Pero él le dice: si tú quieres. Man, qué bonito sería que nuestros hijos nos vinieran con nosotros y decían: Daddy, Mom, if you want, you can buy me this. Dad, Mom, if you want, can I have this? Mom and Dad, if you want, can I go over there? Sería excelente, ¿verdad? Young people learn that. Si tú quieres, puedes sanarme. Interesante esta escritura. Y Jesús, teniendo misericordia de él. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, lo único que nosotros experimentamos es su misericordia. ¿Cuánto puede levantar su mano y decir: Señor, gracias por tu misericordia? Gracias, Señor, por tu misericordia. Él tuvo compasión, tuvo misericordia, y Él replicó. No simplemente replicó con sus palabras, Él replicó con sus acciones. Y extendiendo la mano, le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Espéreme. Pero era un leproso no podía estar cerca de los seres humanos, un leproso no podía ser tocado tampoco. Pero viene a Jesús, y la iniciativa de Jesús tiene misericordia. Y el segundo punto que muestra su misericordia es tocándolo. En otras palabras, acercándose hacia Él. ¿Qué entendemos en esta escritura? El Señor Jesús, mis amados hermanos, mis amados oyentes, no discrimina entre lo puro y lo impuro. Jesús es el único puro. Él fue el perfecto en esta tierra. Pero Él no discrimina. Y esta es una lección, igualmente como estaba en el contexto judío, está dando una lección también a los judíos. La gente se alejaba de aquellos que consideraban impuros. Jesús vino a salvar y rescatar a los impuros, y parte de esas personas impuras éramos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos consideramos separados de Dios por el pecado que representa la lepra. Pero en Cristo Jesús, Él vino y nos alcanzó, nos tocó a través del poder de la cruz. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? Jesús no discrimina. Si tú estás dispuesto a venir a Jesús, no importa cuál sea tu condición, Él está dispuesto a mostrarte su misericordia, así como lo ha mostrado con cada uno de nosotros. Pero ¿qué llevó a este varón a ir a Jesús? Hay un elemento muy importante, y este elemento es la fe. Para que él pudiese traer salvación del azote de su enfermedad, él tuvo que depositar su fe en Cristo Jesús. Para que usted y yo podamos ser salvos de la condenación del pecado, de la destrucción de la lepra espiritual, el pecado, usted necesita su fe salvadora en Cristo Jesús.
es la única manera en la cual usted va a alcanzar salvación y vida eterna. El leproso había escuchado de Jesús, y lo que él había escuchado de Jesús produjo en él la seguridad, la confianza y la fe. Cuando él escuchó del Señor Jesús, tuvo la seguridad, tuvo la confianza y tuvo la fe de ir a Jesús, depositar totalmente su confianza en él. Y como respuesta a su seguridad en Jesús, su confianza en Jesús y su fe en Jesús, el maestro no simplemente lo sanó, sino que el maestro lo tocó. Y mientras yo preparaba esta enseñanza, mi oración era al Señor, y yo le decía: Señor, tócame otra vez. Can you touch me again? Tócame otra vez. El hecho de que usted y yo vengamos a la iglesia, el hecho de que usted haya confesado a Cristo en su corazón, no quiere decir que usted está libre de contaminación y de impureza. Te contaminas en el teléfono, en la televisión, en el trabajo, en el caminar. Te contaminas cada momento. Y debería ser nuestra oración todo el tiempo: Jesus Christ, can you touch me again? Señor Jesús, ¿podrías tocarme nuevamente? Necesito ser limpio. Necesito ser limpia nuevamente. El toque del maestro cambió la vida y el futuro de este hombre leproso. Y algo que me llamó más y me impresionó mucho es que cuando Jesús hace la obra en nuestras vidas, Él la hace perfecta. Dice los siguientes versículos: 43. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió y le despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Porque en Levítico había una regla, y cuando una persona en el tiempo antiguo era sanado, él venía y se mostraba al sacerdote, y al sacerdote le inspeccionaba, y él declaraba puro o impuro. Si era impuro, lo regresaba otra vez, pero si era puro, volvía y lo congregaba al pueblo. El Señor Jesús, como Mesías, como Salvador, Él le dice: ve, muéstrate al sacerdote. Pero en sí el Señor Jesús representa al sacerdote de este hombre, el cual lo había limpiado, lo había purificado. Pero Él le dice: pero para testimonio a ellos, muéstrate al sacerdote. El hebreo nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el que está delante de nosotros, delante del Padre y entre nosotros, y diciendo: Eri, por mi sangre es limpio y puro. ¿Usted puede decir su nombre? Por fe puede decir, diga su nombre: soy limpio, soy puro por la sangre de Jesucristo. Él es mi sumo sacerdote. Él declara quién soy yo. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo a este hombre: ve y muéstrate. Miren, en otras palabras, lo que el Señor Jesús hizo en este hombre, lo hizo a tal perfección que no quedó señal alguna de su enfermedad. Cuando tú y yo venimos a Cristo y venimos en una condición lo más pésima que tú te puedas imaginar, si tú vienes a Cristo Jesús y rindes tu corazón con sinceridad y humildad delante del Señor, te garantizo que el Señor hará una obra perfecta en tu vida. No solamente en tu obra física, en tu cuerpo físico, sino también Él hará una obra perfecta
en tu interior. Él sanará tu alma, Él sanará tu espíritu, Él sanará tu mente. Él limpiará tu mente, limpiará tu corazón. Y será de tal manera que la gente no se va a dar cuenta, va a decir, wow. Yo he conocido a grandes hombres que nos han dicho, me han dicho, si tú me hubieses conocido antes en Cristo, lo que tú hubieses querido es no tener comunión conmigo. Pero a veces no nos damos cuenta la obra perfecta que el Señor está haciendo. Mi pregunta hacia cada uno de ustedes, mis amados, es: ¿qué está haciendo el Señor Jesús en tu vida? ¿Lo puedes percibir? ¿Lo puedes palpar? Tú puedes decir, pastor, realmente no puedo comprenderlo. Bueno, contéstate esa segunda pregunta. ¿Vives humillado delante del Señor? ¿Vives en adoración genuina al Señor? Si no lo haces, va a ser imposible ver la obra perfecta de Dios en tu vida. Pero si tú decides vivir en humildad delante del Señor, reconociendo su bondad, su misericordia, viniendo a Él en fe, adorándole en tu estilo de vida, no en voz, no en canto. La verdadera adoración es mi estilo de vida, cómo me relaciono con los demás. Esa es la verdadera adoración. Y el Señor Jesús hace la obra perfecta en este hombre. Y su vida fue, en un instante, fue cambiada. Mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, yo no sé cómo se encuentra el día de hoy usted, pero en conclusión y aplicación quiero decirlo de esta manera. Te animo para que vivamos todos los días de nuestra vida en humildad y en adoración delante del Señor. Que todos los días tú y yo podamos reconocer nuestra condición, que somos pecadores, que fallamos delante del Señor. Pero esto es lo hermoso, que el Señor no nos desprecia, el Señor no nos desecha. Si hemos pecado como hijos de Dios, Él nos hace la invitación: venid y estemos a cuentas. Confiesa tu pecado y Él volverá a limpiarte, volverá a purificarte. Mi pregunta hacia el día de hoy es: ¿se atreverá usted a poner su fe salvadora en Cristo Jesús? Si usted muriera el día de hoy, ¿estará seguro de que usted vivirá su vida eterna al lado de Jesús? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor de morir? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene temor de morir? ¿Está inseguro de su eternidad? Yo te invito a que te atrevas a poner tu fe en Jesús. Has escuchado ya mucho de Él, pero el día de hoy te animo a que te atrevas a poner tu fe en Jesús.